Un issue para César Vázquez el tema de Jennifer González y si fue una fertilización in vitro o fue un vientre subrogado. ¿Por qué eso es un issue? Pues hay que explicarlo porque en grupos conservadores esto es algo que se cuestiona porque se plantea por grupos religiosos conservadores, lo que le llamarían hasta ortodoxos por otra gente, y para otra gente son grupos que realmente pues son simplemente gente que cree que la creación no debe jugarse con ella, que solamente Dios debe ser el creador. Y estos grupos de derecha conservadora plantean, y esto es un issue en Estados Unidos continuo, de hecho hay estados que están prohibiendo el IVF, el acceso a fertilización in vitro, porque plantean que la maternidad subrogada y el IVF faculta y fomenta el trasiego de bebés, el mercadear la creación de la vida, y que la creación de la vida solo debe dejarse a Dios, a la biología, no a la química, no a la, ¿verdad? No a la unión científica, porque eso permite cosas bien difíciles de poder regular después una vez tú la autorizas. Y esos grupos conservadores, fundamentalistas, creen que los fundamentos del cristianismo y que los fundamentos del conservadurismo, el fundamento es, primero que todo, que Dios es el único creador y que cuando tú empiezas a manipular la creación a través de vientres subrogados o de vientres fertilizados de forma in vitro, artificialmente, pues que eso es, digamos, una forma de tratar de sustituir a Dios, y que es una forma de poder hasta mercadear con la vida, y que eso no se debe permitir. Y Jennifer González se ha planteado ella misma como una conservadora religiosa, y por tanto lo que entiendo yo César Vázquez quiso plantear es, al intentar disculparse con ella y formarse la trifulca que se formó, es plantear porque él cree que ella realmente no es conservadora. Eso es lo que hay detrás de esto. Jennifer, tú has estado investigando, indagando sobre estos asuntos, y yo sé que tú tienes una opinión sobre este tema, y yo te he preguntado si tú crees que el cuestionarle este asunto a Jennifer González es un asunto misógino, es un asunto machista, es un tema que no debe tocarse. Pues, Te Jay, escucho. como comentábamos anoche en el análisis, la pregunta per se tiene un contenido que es importante de cara a una elección general. Yo estuve buscando un poquito, ¿verdad?, cuáles son los planteamientos del Partido Republicano, ya que Jennifer González es republicana, y toda esta discusión sobre la fertilización in vitro y sobre este tipo de procedimientos de fertilidad ha estado en discusión en los pasados meses, tan recientes como en el mes de agosto, en donde se llevó a cabo una votación para ver si se iba a aceptar o no la cobertura en Estados Unidos de los planes médicos para los tratamientos de fertilidad. Y específicamente el candidato a vicepresidente por el Partido Republicano, J.D. Vance, aparece, ¿verdad?, votando en contra, y además de eso aparece apoyando un reporte de algunos años atrás en donde se planteaba que el Estado promueva la cobertura de este tipo de procedimientos de fertilidad lo que hace es destruir a la familia. Y mencionaba que muchas mujeres en el interés de poder ser exitosas en sus carreras están posponiendo la maternidad hasta muy tarde, hasta un momento dado en que sus óvulos ya no funcionan para ser fertilizados de manera natural, y que entonces están recurriendo a este tipo de mecanismos como la fertilización in vitro o los embarazos subrogados, que para los que no entienden es que básicamente es un vientre en alquiler, donde se tiene que utilizar una fertilización in vitro para poder entonces crear ese embrión ¿verdad?, en una mujer que te está alquilando su vientre para poder entonces gestar a esa criatura. Y toda esta discusión pareciera que tuviera un matiz personalista en contra de Jennifer González, pero realmente pienso que en Puerto Rico hay muchísima hipocresía, ¿verdad? Porque si tú entras a las redes sociales hay un montón de cuentas falsas, de troles cuestionando la maternidad de ella, no en el sentido
de que si ella tiene derecho a no ser madre, si ella es más o menos madre porque ha tenido un bebé de manera natural o mediante fertilización in vitro, no es eso, sino en cuáles son sus posturas sobre diferentes políticas públicas que, si bien se están discutiendo en Estados Unidos, en Puerto Rico en algún momento dado se van a discutir, porque aquí también han habido intentos de proyectos de ley de ver si entonces la reforma de salud va a estar cubriendo este tipo de tratamientos. Y en ese marco es que surge esta discusión, ¿verdad? Claro, el doctor César Vázquez me parece a mí, ¿verdad? Con todo el respeto que le puedo tener a él, una persona muy torpe en la manera de expresar o de articular este tipo de cuestionamientos, porque la manera que él lo hace pareciera así ser misógeno, pareciera ser burlón. De hecho, Jennifer González esta mañana dio una entrevista con Rubén Sánchez y me parece legítimo el que ella esté diciendo, mira, a mí me cuestionan de si soy gorda o no soy gorda. En Puerto Rico hay mucha gordofobia. Tú lo sabes, Jay, porque tú lo viviste en el pasado. Así que me parece que hay mucha hipocresía de todas las partes aquí, incluyendo la parte. No, by the way, todavía al día de hoy, Jennifer, hay gente que cuestiona porque dice que sí ha vuelto a engordar, o sea, etcétera. Y obviamente, y nada, no quiero hacerlo sobre mí. Lo que te quiero plantear es que sí, hay de todo en los méritos, Jennifer. Y de ahí mi pregunta sobre este asunto. El pasado debate, J.D. Vance y Tim Walz, los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, tuvieron una confrontación directa sobre este tema porque J.D. Vance cuestiona en el pasado, como tú acabas de decir, o sea, el candidato republicano Donald Trump de derecha, senador, conservador, republicano, de los conservadores fundamentalistas del Partido Republicano y que va a estar probablemente a un heartbeat, o sea, a un paso de la presidencia de Estados Unidos. J.D. Vance cuestionó este asunto y Tim Walz tiene hijos de un proceso de fertilización, de procedimientos de fertilización en su vida privada. O sea que, y esto fue un tema en Estados Unidos. Ahora, César Vázquez tiene el tacto de un Claro. elefante en una La manera cristalería. que él ha hecho todos O estos sea, planteamientos es sí. sumamente errónea, porque entonces convierte a Jennifer González en una persona atacada y en una víctima, porque no lo está haciendo de manera inteligente, no lo está haciendo en el contexto de la política nacional, la política de Estados Unidos, en donde estos temas se discuten todos los días. O sea, tan recientemente como el mes pasado teníamos a un candidato a la vicepresidencia republicano hablando de que las mujeres que no tenían hijos eran mujeres con gatos y que eran prácticamente menos mujeres por no tener hijos, o los maestros que dan clases en el sistema de educación público estadounidense que no tienen hijos, no tienen derecho a estar allí porque no saben lo que es tener un menor en su hogar. Discusiones como esta que se trasladan fácilmente a Puerto Rico y que creo que es legítimo preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de una candidata a la gobernación sobre estos temas? Porque nos va a afectar a todos nosotros aquí como ciudadanos y ciudadanas de este país, pero ciertamente la manera que César De, Vázquez lo plantea, pues no es la de, más de, articulada, ni la más correcta, ni la más inteligente. de hecho, Jennifer, en el caso de los estados, hay estados que están prohibiendo la fertilización in vitro y habían planteado matar los embriones. Alabama planteó, de hecho, eso es un dato, o sea, de ahí es que sale el tema en gran medida, porque cuando se revoca Roe versus Wade y a través de Dobbs, que revoca el caso, otros estados llegan a un punto no solamente de prohibir el aborto, quieren prohibir otro tipo de posibilidad de procreación porque lo ven como un asunto de mercadeo de bebés, de mercadear la creación, y esto pues para los grupos fundamentalistas lo ven como algo muy negativo para, ¿verdad? Para la sociedad y además para su creencia religiosa. Y yo puedo estar en desacuerdo con eso, pero el problema es que en el caso de Jennifer González, plantea ella que ella pertenece a esos grupos, que ella está en contra del aborto, por ejemplo, que ella está, bueno, pues si eso es tema que, by the way, nadie le ha cuestionado directamente cuál es su posición específicamente sobre ese tema y en cuanto a los trimestres. O sea, sí, decir yo estoy a favor de la vida, eso suena precioso, pero ¿cuál es su posición sobre los trimestres y se debe regular en Puerto Rico? En Puerto Rico el aborto es legal hasta el 9º mes. O sea, no hay nada que prohíbe en Puerto Rico que se pueda realizar un aborto hasta el 9º mes. Y eso, por si acaso, no ocurre en Puerto Rico de ordinario, que sepamos, ¿verdad? Y demás, pero no está prohibido. Y hay personas que están planteando que debe prohibirse. Jennifer González nunca se ha expresado sobre cuál es su posición en cuanto a desde cuándo regularlo y desde cuándo no. Y esas son cosas, ¿verdad? Que hay grupos religiosos que les molesta, que se sienten utilizados. Hay grupos fundamentalistas que dicen,
cuando, ¿verdad? Soy conservadora religiosa para algunas cosas y para otras no. Y esa es para mí la posición de César Vázquez. Pero él no lo sabe expresar, no lo expresa en estos términos, no lo plantea con la seriedad que, y, oye, y de verdad hay un argumento aquí. Cuando pasó la pandemia, habían un montón de vientres subrogados en India y ¿qué pasó? No podían salir de India los bebés. Mi bebé está en India y yo estoy en Estados Unidos, yo estoy en España, yo estoy en Alemania y mi bebé está allí. O sea, es un tráfico de bebés. Estamos de acuerdo en que se haga un comercio de la creación o de la procreación o de la reproducción. ¿Hasta dónde sí, dónde no? Pues esos son temas que hay que tocar en la política pública y lo que los grupos conservadores dicen, no puedes ser hipócrita de decir que tú eres de una cosa y no actuar como tal. Pero la forma de plantear esto tiene que ser con sensibilidad y con profundidad intelectual en una discusión pública de argumentos a favor y en contra y que el pueblo decida. Ahora mismo de votos, o sea, el Proyecto Dignidad lo que está buscando es decir, Jennifer González no es realmente una conservadora, no tiene los valores, no es religiosa, vota por nosotros. Pero si tú ves, básicamente el Proyecto Dignidad ha dejado solo a César Vázquez. No han hecho planteamientos, por ejemplo, Joan Rodríguez Bebe, Lizy Burgos y los otros miembros de ese partido se han quedado callados acerca de esto. Y eso me llama la atención también porque me parece oportunista. Es como que deja que él vaya y le tire allá, ¿verdad? Obviamente en, ¿cómo se llama la emisora religiosa? Nueva Vida. Nueva Vida. Esto tiene que ser el tema del momento y en los foros religiosos tiene que ser el tema del momento, pero tampoco asumen una postura de frente. Así que hay mucha hipocresía por todas partes, Jay. O sea, tú entras a las redes sociales y hay un montón de gente cuestionando lo que es la orientación sexual de la candidata, sobre las decisiones de familia de la candidata, pero entonces si se plantea este tema, no, pues te estás metiendo en la vida personal. Yo pienso que cualquier persona que aspire a un puesto público sabe que va a tener que estar expuesto casi de manera transparente a todas sus facetas de la vida y que tienes que estar dispuesto a recibir preguntas y tú contestarlas, ¿verdad? Ella, como decía yo ayer, se le puede hacer una pregunta acerca de cómo fue su proceso de embarazo y ella está en todo su derecho a decir, mira, eso es algo privado que yo no quiero compartir y se le va a tener que respetar. Pero entonces la pregunta tiene que elevarse a cuál es su posición sobre que en Puerto Rico se puedan cubrir los tratamientos de fertilidad, cuál es su posición como cristiana, porque ella dice que es cristiana, ¿verdad? Sobre los tratamientos de vientres de alquiler, usted está a favor o en contra, todas esas preguntas, pero aquí no se hacen esas preguntas y lo que se lleva son a personalismo estúpido, porque no tiene otra palabra, a través de redes sociales. Sí, chismoteo, es chisme. Mira, Jennifer, la forma en la que se ha tocado el tema, y aquí culpo a César Vázquez directamente, porque él puede hacer un planteamiento de política pública, pero lo que no puede hacer es la forma en la que lo ha estado haciendo. O sea, yo puedo plantear como política pública cuál va a ser la posición de Jennifer González en cuanto a los vientres subrogados, sin tener que hablar del vientre de ella. ¿Cuál va a ser la posición de Jennifer González en cuanto a la subrogacía pagada? O la que es, ¿verdad? La que es dadivosa, sin recibir pago alguno. ¿Cuál es la posición de Jennifer González sobre el aborto? ¿Desde qué trimestre ella cree en la regulación o prohibición? ¿Cuál es la posición de Jennifer González en cuanto a la fertilización in vitro? En cuanto a los tratamientos de fertilidad. ¿Cuál es la posición de Jennifer González? Que le explique, porque el problema es que nosotros los conservadores quisiéramos saber cuál es la posición de la comisionada residente y candidata a la gobernación. Eso es un argumento totalmente válido de explicar y de cuestionar. Pero la forma en que lo ha hecho lo convierte en un bochinche en si Jennifer González estaba o no con alguien, o salió con alguien o no, si es de una orientación sexual o no, o si todas esas cosas que desgraciadamente las redes sociales están repletas de ese tipo de cuestionamientos. Y ahora, ¿verdad? Todo el mundo se rasga las vestiduras y dice, Dios santo, vayan a las redes. Y en privado uno escucha, las mismas personas que salen diciendo cosas en público, en privado dicen otra cosa a uno. Yo lo he estado en las conversaciones. Lo que pasa es que es posible que ella ha dado a luz y al día siguiente o a los 2 días se bajó con el calcita en la mano si le hicieron una cesárea. O sea, cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Cada caso es diferente, pero aquí se han hecho cuestionamientos acerca de todo y bueno, si fuese una persona privada que no aspira a un cargo como la gobernación, pues sería cuestionable, pero cuando tú aspiras a un cargo de la gobernación, se te va a cuestionar todo. Yo no pienso que sea misógeno, pero tiene que hacerse de una manera con respeto y de manera inteligente. No como si fuese un bochinche de, mira, tienes 2 úteros, realmente tú los pariste. O sea, eso es una discusión bastante llanita y me sorprende, ¿verdad? De que
se haga de esa manera. Y me sorprende también el silencio de Proyecto Dignidad. Sí, Me porque el sorprende doctor el Vázquez silencio de es un Proyecto Dignidad, médico. porque entonces es como si mandaran a este a hacer la pregunta y todos los demás callados, para que coja él ¿verdad? El balde de agua fría y las críticas, pero todos los demás callados, cuando sabemos que Proyecto Dignidad precisamente lo que cuestiona es eso, ¿verdad? No, y en mi caso, Jennifer, te puedo decir que lo que pasó ayer, según nos contó Guillermo San Antonio Nacha, es que esto fue un incidente donde César Vázquez fue a disculparse con Jennifer González y a decirle que supuestamente, ¿verdad?, que él quería disculparse con ella, que se sacó de contexto sus expresiones, que él sí quería hablar del tema de forma tal, pero entonces Jennifer González dijo, no, tú me faltaste respeto, y entonces ahí él le sale diciendo para atrás, pero tú no tuviste el bebé, tú lo tuviste o no lo tuviste, yo quería saber, y como de los dos úteros, bla, y todo eso. O sea que evidentemente César Vázquez no escogió el mejor momento, no es el lugar tampoco, pero tampoco es como que había una planificación, digamos, de César Vázquez, y su torpeza es lo que provoca este tipo de discusión. Yo lo llamo de inmediato a preguntarle, y dice, no, yo no quisiera hablar de ese tema porque no quiero que saque de contexto, y estábamos al aire, toda esta conversación, gente, está en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR, la discutimos ayer con Jennifer Álvarez Jaimes, con Néstor Duprey, Adolfo Rodríguez y José Efraín Hernández. Tuvimos toda una conversación de media hora sobre este tema, porque cuando ocurrió nosotros lo tuvimos y sacamos a leer el video y sacamos a leer los protagonistas de esa noticia, todos menos Jennifer González, porque como saben, ella no me da entrevistas, no accede a nuestras llamadas. Llamamos a Ángel Cintrón, no nos contestó, que es el director de campaña, etcétera. Digo, uno de los asesores de la campaña, portavoces. Así que, dicho eso, la verdad es que la discusión es legítima. La forma de plantearlo y el lugar para plantearlo es extremadamente torpe y solo ayuda políticamente a Jennifer González. El efecto que esto tiene en la práctica es que hoy nadie está hablando de la caída libre que andaba William Villafañe, sino de que Jennifer González ha sido víctima nuevamente de un acto misógino y que le permite, ¿verdad?, a ella defenderse, porque supuestamente pues, se burlan de ella por la obesidad, que se burlan de ella por no tener hijos, que se burlan de ella por haberse enamorado a tal edad o a casarse tarde. Todo Sí, eso. sí. Porque Todo se ha eso convertido en una es discusión políticamente favorable personalista para ella. y la verdad es que no debe ser así. O sea, a nadie le debe importar la manera que ella tuvo los hijos. Lo que sí debe importar es cuál es su posición en cuanto a política pública de cara al futuro, porque ella va a ser posiblemente la gobernadora si nos dejamos llevar por la encuesta del Nuevo Día. Así que esas preguntas No, no, Jennifer, ella va a barrer. son 10 O puntos de sea, la diferencia verdad es y que ella 3 va semanas. y de nuevo, Si la la encuesta del razón por Nuevo la, Día está bien, son 10 puntos de diferencia y 3 semanas para poder alcanzarla está complicado. para mí el punto es, y termino, para tú lograr que una persona con los favorables positivos que ella tenía bien altos, bajarla, tienes que hacerle lo que llaman fiscalización y campaña negativa. Eso no ocurrió por las razones que sea. Que tú has visto un montón en las redes sociales ahora. Sí, gente, tú en Según tus tu redes algoritmo sociales hace 2 también. meses. Pero la fiscalización no puede Y empezar 2 meses antes de la... según tu algoritmo, porque si ¿Perdón? tú no sigues temas de política, o sea, yo tengo muchos amigos que están totalmente desconectados del tema de la política y no saben nada, porque en su algoritmo lo que les salen es otros temas, no les sale nada de política. Claro, y entonces si es la persona que en los medios va y baila, que en los medios va y habla de su vida privada, de verdad, de su intimidad con su pareja, que parandulariza su vida, que hace podcast con Maripili, que hace, ¿verdad?, de estos pues todo eso, pues, ajá, esa Claro. persona, si lo que yo recibo es eso, y lo que veo al final, a última hora, cambiarle la imagen a alguien de que yo tengo una posición favorable, suena que estás politiqueando. Tú estás tirándole Claro, porque está Jay, ganando, estás tirándole porque estás Golo politiqueando. Cruz, el compañero de Lukaku, me pasó unas expresiones de César Vázquez, gracias, Golo, vamos a leerlas. Dice, en relación con los acontecimientos que se suscitaron en un canal televisivo del país mientras transcurría el debate de los comisionados residentes de Washington, considero necesario ofrecer una breve aclaración. Las declaraciones de Jennifer González, comisionada residente, no capturan con fidelidad lo sucedido. Tras un saludo cordial, fue ella quien introdujo el tema de su maternidad. Y a pesar de mi disposición para aclarar la situación, la posibilidad de entablar una conversación constructiva no fue posible. Ante esa realidad, opté por retirarme. De mi parte, hay otros asuntos más importantes para Puerto Rico a los cuales prestar atención y esfuerzo. Reafirmo que por mi parte los canales de diálogo permanecen siempre abiertos. Estas serán mis únicas declaraciones sobre el tema. Eso fue un comunicado de prensa de unas expresiones oficiales de César Vázquez. Gracias, Golo, por pasarme el dato por acá. Así que pues.
Pues lo que te digo, ahora él dice esto, Sí, ya pero vimos demasiado que tarde, mujeres, claro, y y hoy ya la opinión precisamente las pública. mujeres del Partido Nuevo Progresista hicieron una conferencia de prensa apoyando a Jennifer, denunciando, ¿verdad?, que ha sido un ataque misógino y demás. Así que pues hoy el tema de discusión es Jennifer González y el ataque personalista que le han hecho, y no las propuestas que tienen los candidatos para precisamente estos temas relacionados a la mujer, a la reproducción, al tema de baja natalidad en Puerto Rico, porque la verdad es que sí, cada vez las mujeres tienen que dejar hasta muy tarde tener hijos porque el salario que se gana en Puerto Rico no da para vivir una persona, menos para tener un bebé, y las condiciones para poder ser madre o padre en Puerto Rico son bien cuesta arriba. Mira, Jennifer, tengo varias personas, y con esto terminamos, tengo varias personas que me escriben, Jay, estoy seguro que aunque no fue planificado, ciertamente Jennifer González ya había planeado cuando se encontrara a César Vázquez qué hacer para precisamente convertirlo en esto. Y pues sí, Jennifer González es una política astuta que va a utilizar los momentos que pueda para adelantar su causa. Y en este caso, en algo que es personal, pues más todavía, donde tienes Claro. doble motivación política y personal. Así que tú tienes que saber que en ese momento César Vázquez tiene que decir, Jennifer, la verdad, lamento mucho que saliera de contexto lo que pasó. Si quieres, hablamos en otro momento, nos tomamos un café. That's it. Tú no puedes ponerte a hablar de ese tema, mucho menos en las circunstancias donde están todos los medios, todas las, o sea, es una metida de pata terrible. Se acabó. Eso es la que hay.